¿Alguna vez has sentido que el lugar en el que estás no debería existir? Esa sensación de que todo a tu alrededor está mal, aunque no puedas explicar por qué. Yo lo sentí y no se lo deseo a nadie. Todo comenzó como una simple excursión con amigos. Éramos 4, José, Sofía, Carla y yo. Habíamos decidido explorar una región montañosa alejada, un lugar al que casi nadie iba porque los mapas lo marcaban como inaccesible. Pero eso nos emocionaba más. Queríamos aventura, escapar de la rutina, alejarnos de todo. El primer día fue como cualquier otro. Caminatas largas, risas y la sensación de libertad al estar rodeados de naturaleza. Pero el segundo día fue cuando todo cambió. Estábamos siguiendo un viejo sendero cubierto de maleza cuando Carla se detuvo en seco. Frente a nosotros, oculto entre los árboles, había un cartel de madera podrido, inclinado como si el tiempo lo hubiera castigado durante décadas. Apenas se podía leer, "Bienvenidos a Santa Esperanza". Pero lo extraño era que ninguno de nosotros había escuchado hablar de ese lugar, ni aparecía en nuestros mapas. ¿Y si vamos?, preguntó José, con una sonrisa que ya conocíamos. Siempre era el que proponía las ideas más locas. Sofía dudó, pero la curiosidad pudo más. Entramos. El camino nos llevó a través de un bosque denso y silencioso. No se oían pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento. Solo el crujido de nuestras botas contra las hojas secas. La sensación era opresiva, como si el aire pesara más con cada paso. Finalmente, salimos a un claro y ahí estaba el pueblo. Casas de madera, pequeñas y antiguas, se alineaban en calles de tierra. Todo parecía sacado de otro siglo. Pero lo más extraño era que estaba completamente vacío. Ni una sola persona a la vista. Las ventanas estaban abiertas, las puertas entreabiertas. Había ropa tendida en algunas cuerdas, como si los habitantes se hubieran desvanecido de un momento a otro. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí, murmuró Carla, mirando a su alrededor. Nos dividimos para explorar. Yo entré en una de las casas. Y lo que encontré me puso los pelos de punta. La mesa del comedor estaba puesta, con platos servidos como si alguien acabara de sentarse a cenar. Pero la comida estaba fresca, completamente intacta, sin signos de descomposición. En otra habitación, encontré un reloj de péndulo. Estaba detenido a las 3:33. Intenté moverlo, pero no se movía. Y entonces, lo sentí. Una ráfaga de aire helado pasó junto a mí, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Salí rápidamente y me encontré con José, que había estado explorando otra casa. Su rostro estaba pálido. ¿Viste algo raro?, le pregunté. Hay algo que no entiendo, respondió, señalando una pared. Había un calendario. Fechado en 1923. No tenía sentido. ¿Cómo podía este lugar existir, intacto, por tanto tiempo? Decidimos reunirnos con Sofía y Carla, que estaban en la plaza principal del pueblo. Cuando llegamos, Sofía sostenía algo en sus manos, un viejo diario. Estaba en una banca, como si alguien lo hubiera dejado ahí para nosotros, dijo. El diario estaba escrito a mano, con una letra desordenada y nerviosa. Las primeras páginas hablaban de la vida cotidiana del pueblo, cultivos, celebraciones, familias. Pero hacia el final, las cosas cambiaban. Las últimas entradas hablaban de las sombras y de las noches que nunca terminan. Una frase se repetía una y otra vez: no salgas después del anochecer. Era suficiente. Decidimos irnos antes de que oscureciera. Pero cuando intentamos regresar por el sendero por el que habíamos venido, algo estaba mal. El camino ya no estaba. Buscamos durante horas, pero era como si el bosque nos hubiera cerrado el paso. Cada vez que pensábamos que encontrábamos la salida, aparecíamos de nuevo en la plaza del pueblo. El sol comenzó a ponerse, y con cada minuto, la atmósfera se volvía más pesada.
Una extraña niebla comenzó a cubrir el lugar, y con ella vinieron los sonidos. Primero fueron murmullos, suaves, como si alguien hablara desde lejos. Luego, pasos, pero no podíamos ver a nadie. Y finalmente, risas. Risas de niños, pero distorsionadas. Como si vinieran de una radio antigua. Nos refugiamos en una de las casas, cerrando puertas y ventanas. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo, estábamos atrapados. Entonces, justo cuando el último rayo de sol desapareció, escuchamos algo que nunca olvidaré. Golpes en la puerta, fuertes y desesperados, como si alguien quisiera entrar. José se levantó para abrir, pero lo detuvimos. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que lo que estuviera afuera no era humano. Y ahí fue cuando lo vimos. Por la ventana, entre la niebla, una figura. Alta, delgada, con brazos demasiado largos y un rostro que no era más que una sombra. Nos observaba, inmóvil. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o horas. Pero en algún momento, las risas y los golpes cesaron y la figura desapareció. Pensamos que estábamos a salvo. Estábamos equivocados. No sé cuánto tiempo estuvimos en silencio, encerrados en esa casa. Nadie se atrevía a moverse, como si cualquier sonido pudiera atraer de nuevo aquello que habíamos visto afuera. El aire dentro se sentía pesado, sofocante, y el tiempo parecía no avanzar. De repente, un ruido nos sacó de nuestro trance. No era como los golpes anteriores ni las risas distorsionadas. Era más sutil, un crujido en el suelo, como si alguien estuviera caminando lentamente dentro de la casa. «Eso fue arriba», murmuró Sofía, con la voz temblando. Nadie respondió, pero todos lo habíamos escuchado. Los pasos venían del segundo piso. Carla, con lágrimas en los ojos, susurró: ¿no dijimos que todas las puertas estaban cerradas? José se levantó, decidido a comprobarlo, pero lo detuve. No sabemos qué es. Lo mejor es quedarnos juntos. Pero los pasos no se detuvieron. Eran lentos, deliberados, como si quisieran que supiéramos que no estábamos solos. Luego, un sonido más fuerte, una puerta cerrándose de golpe en el piso de arriba. Fue suficiente para romper nuestra calma. Sofía comenzó a llorar y Carla se aferró a mi brazo. José, sin decir nada, agarró un viejo atizador de la chimenea como si fuera un arma. Sea lo que sea, no va a quedarse ahí arriba. Contra toda lógica, subimos. La escalera crujía bajo nuestros pies y cada paso se sentía como una eternidad. Cuando llegamos al segundo piso, el corredor estaba oscuro y el único sonido era nuestra respiración acelerada. Todas las puertas estaban cerradas, excepto una al final del pasillo. Desde dentro se filtraba una luz tenue, como la de una vela. No me gusta esto, dije, pero José ya estaba avanzando. Entramos. La habitación parecía un dormitorio, con una cama cubierta por una colcha polvorienta y un escritorio junto a la ventana. En el escritorio había un cuaderno abierto, con páginas llenas de dibujos. Pero no eran dibujos normales. Eran rostros. Decenas de ellos, con ojos vacíos y bocas abiertas en expresiones de terror. Carla tomó el cuaderno y lo hojeó rápidamente. Las últimas páginas eran diferentes, mostraban 4 figuras, dibujadas con trazos torpes. Éramos nosotros. «¿Esto es una broma, verdad?», preguntó José, aunque su voz traicionaba su incredulidad. Antes de que alguien pudiera responder, la vela se apagó de golpe y la habitación quedó en completa oscuridad. Y entonces, lo escuchamos, un susurro, bajo y gutural, como si viniera de todas partes a la vez. No debieron venir. Corrimos. No sé cómo llegamos al primer piso, pero cuando lo hicimos, la puerta principal estaba abierta de par en par. Afuera, la niebla era más espesa, casi impenetrable, pero sabíamos que no podíamos quedarnos. Salimos corriendo hacia la plaza.
La niebla parecía moverse, cerrándose a nuestro alrededor, y los murmullos volvieron, más fuertes, más cercanos. José se detuvo de repente, mirando algo en el suelo. Era un rastro de huellas, pequeñas, como las de un niño, pero que terminaban abruptamente en un charco de agua negra. No estamos solos, dijo, y justo en ese momento, una figura apareció entre la niebla. Era la misma que habíamos visto antes, alta, con brazos desproporcionados y un rostro que parecía absorber la luz. Corrimos hacia el bosque, sin dirección, solo queriendo alejarnos de ese lugar. Pero el bosque no nos dejaba escapar. Era como si cada camino nos devolviera al pueblo. Una y otra vez, terminábamos en la plaza, frente al viejo pozo que había en el centro. «Esto no es real, tiene que ser un sueño», gritó Carla, cayendo de rodillas. El pozo comenzó a burbujear y un líquido oscuro y espeso empezó a desbordarse. De él emergieron más figuras, pequeñas y retorcidas, como niños deformes. Sus ojos brillaban con un rojo intenso mientras avanzaban hacia nosotros. Fue ahí cuando lo entendí. El pueblo no quería que nos fuéramos. «Aléjense del pozo», grité, pero las figuras nos rodeaban. José intentó luchar, golpeando a una de las criaturas con el atizador. Pero era inútil. No parecían físicas, como si fueran hechas de humo y odio. En medio del caos, Sofía señaló algo. A lo lejos, más allá del bosque, vimos una luz, tenue pero constante. Era nuestra única esperanza. «Corran hacia la luz», dije, y nos lanzamos a través de la niebla. Las criaturas nos seguían, con sus risas distorsionadas llenando el aire. La luz se hacía más brillante, más cercana, y con cada paso, sentíamos que nuestras fuerzas flaqueaban. Finalmente, cruzamos un umbral invisible. La niebla desapareció de golpe, y el aire fresco llenó nuestros pulmones. La luz provenía de un amanecer, el verdadero amanecer. Cuando miramos atrás, el pueblo ya no estaba. Solo había árboles y un silencio inquietante. Pero hay algo que aún no puedo explicar. Cuando volvimos a la ciudad, todos sentimos que algo nos observaba, y esa sensación no desaparece.